Queridos amigos, queridos hermanos, hoy vamos a hablar de las falsas doctrinas que hay en nuestras iglesias y también de la verdadera y sana doctrina con la cual tiene que ser alimentada la iglesia del Señor. Y esto fue lo que a mí me pareció muy extraño, y yo dije, ¿cómo pueden haber falsas doctrinas en nuestra iglesia? Y entonces recordé cuando yo era joven todavía, me encontré con muchos caminos y todos ellos me decían que me llevan al gozo del Señor, al cielo, y ellos decían que eran el camino, la verdad y la vida. Pero había otro grupo que también decía que era el camino, la verdad y la vida. Y ese grupo los acusaba a los otros grupos de ser unos falsos y mentirosos. Y los otros grupos también se acusaban entre ellos de ser falsos y mentirosos. Y ahora yo, con un signo de interrogación grandísimo, decía, ¿cuál es la verdad? ¿A dónde voy a ir? Y lo peor, digo lo peor, porque todos teniendo el mismo libro llamado la Biblia, y le digan mentirosos a sus compañeros. Pero yo dije, esto es fácil de identificar, es como la tabla de multiplicar. Si para mí 2 por 2 es 4, ese resultado debería ser para todo el mundo 2 por 2, 4. ¿Y por qué para otros 2 por 2 es 10 y para otros 2 por 2 es 20 con la misma tabla de multiplicar? Pareciera que tienen más fe y de repente aparece otro diciendo que 2 por 2 es 100 porque él acaba de recibir una revelación de parte de Dios y el Señor le dijo que para él 2 por 2 era 100. Y esto fue lo que a mí me llamó la atención. Y me fui a mi casa a leer la Biblia y a estudiar minuciosamente por mi propia cuenta antes de ser engañado. Y ahora les traigo el resultado de ese estudio. Tampoco estoy diciendo que yo soy el dueño de la verdad. Solamente quiero compartir con ustedes lo que aprendí en la Escritura y ustedes juzguen leyendo la Escritura y digan, no era el hermano que tenía la razón, sino la Biblia tenía la razón. Y con este conocimiento de la Escritura, nosotros podamos aprender y juntos para poder enseñar a otras personas que quieren aprender. Y no vamos a jalar el agua para nuestro molino, sino que vamos a leer lo que está escrito en la palabra de Dios. Y ahora nos vamos al libro de Colosenses, el capítulo 2, verso 8. El libro de Colosenses, capítulo 2, verso 8. Antes de leer vamos a hacer una oración. Padre Celestial, a ti te damos las gracias por quitarnos la venda de nuestros ojos y ahora podamos ver claramente la verdadera palabra de Dios para que también nosotros podamos enseñar a nuestros hijos y a nuestros familiares. Amén. Ahora leemos Colosenses 2, verso 8 y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí te suena mirad que nadie te engañe, a que hay un engañador que ha nacido
exclusivamente para engañar, y él trabaja las 24 horas engañando. ¿Y cómo lo hace? A través de filosofías y huecas sutilezas. Ese es el hilo conductor por donde viene el engaño. ¿Qué es una filosofía? Es una idea, es un pensamiento de los grandes pensadores que piensan y de tanto pensar dijeron esto es así. Y el que anda detrás de los filósofos fácilmente cae en el engaño. Y el apóstol Pablo está recomendando a la iglesia que va a venir el engañador sutilmente buscando cómo engañarte. ¿Qué es sutil? Algo que no se logra ver. En otras palabras, con guante blanco, para que nadie se dé cuenta que está siendo engañado. Ese engañador tiene las palabras adecuadas para que no puedas tú darte cuenta que estás siendo engañado. ¿A cuántos de ustedes no les pasó esto cuando ustedes están esperando a alguien y de repente toca la puerta y tú salís corriendo y te chocas con un poste y caes al suelo, y después de chocarte recién vuelves a mirar y ves un pilar de cemento allí y luego te pones a llorar? ¿Y qué es lo que nosotros le decimos? Aprende a mirar, abrí los ojos antes de correr. Y también cuando estás caminando por la calle con el celular escribiendo y de repente te caes a una alcantarilla abierta, celular y todo. O cuando estás bajando por las gradas, por mirar al celular, ¡pum!, al suelo. Por eso Cristo Jesús recomienda a la iglesia: mirad bien, aléjate del pecado, del peligro, porque el engañador viene trabajando sutilmente sin que nadie se dé cuenta, porque crees que hasta nuestras autoridades han llegado a pensar diferente. Antes, el matrimonio entre un hombre y una mujer era un derecho legítimo en la Constitución, pero ahora ya no. Como ellos son filósofos, han llegado a cambiar el espíritu de la Constitución. Por eso ahora ya en nuestro país se pueden casar hombres con hombres y mujeres con mujeres, porque dicen que Dios es amor, Dios todo lo soporta y Dios todo lo entiende. Hasta parece bíblico, pero lo hacen sutilmente para que nadie se dé cuenta, y fácilmente somos engañados por ese engañador. Su oficio es engañar, matar y destruir. Ahora Jesucristo, mira lo que dice en el libro de Marcos, el capítulo 8, verso 15. Y Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Por qué dijo esto? No es que los fariseos tenían almacenes de levadura, tampoco tenían panadería, sino que Él les decía que tengan mucho cuidado con la forma como rinden culto a Dios, porque los fariseos eran muy buenos para cargarle al pueblo con tareas muy pesadas, diciéndoles que hagan esto, que hagan lo otro, pero ellos no hacían nada. Y
por eso Jesucristo les decía, no sean como los fariseos, porque ellos dicen, pero no hacen. Y también se refirió a la levadura de los Herodes, porque Jesucristo les conocía muy bien a los herodianos, que ellos eran muy buenos para mezclar la religión con la política. Así también hoy hay pastores, líderes, hermanos, que son del cuerpo de Cristo, pero están metidos en la política. Y el Cristo de la gloria sigue advirtiendo a su iglesia. ¿Ahora de quién? De los falsos profetas. Lee conmigo Mateo 7, verso 15, dice de la siguiente manera: guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ellos van a venir a vosotros con carita de misioneros y carita de creyentes y con carita que yo no fui, pero por dentro son demonios disfrazados de ovejas. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En la iglesia. Ahora Jesucristo ya está hablando acerca del fin del siglo, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿y cuándo serán estas cosas que se han de cumplir? Ahí mismo dice en el libro de Mateo, en el capítulo 24, verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esa fue su primera preocupación del Señor. Mira que nadie te engañe. Verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ahora puedes ver a nuestro Señor Jesucristo con tanta preocupación, diciéndonos, cuídate una vez, cuídate otra vez, cuídate por tercera vez, porque van a venir los fariseos, van a venir los herodianos, van a venir los falsos profetas, van a venir los falsos apóstoles, van a venir los falsos cristos, van a venir los falsos pastores, van a venir los falsos maestros y los falsos creyentes, buscando cómo engañarte. A ver ustedes que son padres o madres de familia, cuando le dicen a sus hijos, cuídate una vez, cuídate otra vez, cuídate por tercera vez, cuando ve usted que hay un extremo peligro en la sociedad. Y aquí en Santa Cruz, por ejemplo, la delincuencia está en su mayor escala y no se puede salir ni a la esquina, pero él no está hablando de ese tipo de peligro, sino de la falsa doctrina que te van a alejar de Cristo. Y Pablo también hace referencia en la segunda carta a Timoteo 3, verso 1. También dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Verso 2. Habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y esto,
Ya lo hemos visto aquí en Santa Cruz. Se han levantado autoridades con la Biblia en la mano diciendo yo soy cristiano y han generado violencia y muerte para su propio beneficio. Y Pablo le dice a Timoteo en el verso 10, pero tú que has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Verso 11. Persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas ellas me ha librado el Señor. Qué precioso este versículo. ¿Y dónde conoció Pablo esta doctrina? Ahí mismo dice, en la segunda de Corintios, capítulo 12, verso 4, dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre a expresar. Nos volvemos a la segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12. También todos los que quieren vivir, dice, piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. Verso 13. Mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y ahora date cuenta, querido hermano o hermana, por qué hay personas que salen a engañar. Porque ellos ya fueron engañados por el engañador. Por eso ellos te dicen, tranquilo, tú vas a ser bendecido, prosperado y en victoria, aunque andes en pecado. Pero ¿qué dice el verso 14? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahora ya sabes, hermanito, cuál es tu niñez, el día que has nacido de nuevo. Hasta aquí hemos visto la mala doctrina y ahora vamos a ver la sana doctrina. Nos vamos a Colosenses, el capítulo 1, verso 9, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Por lo cual, también nosotros, desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis bendecidos, prosperados y en victoria, no, que alcances los sueños de tu vida, menos que llegues a tener casa, carro y dinero, tampoco. Entonces, ¿qué dice en tu Biblia? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y ahora tú, dime, querido hermano, hermana, ¿qué quieres aprender? ¿Enseñanza, doctrina o instrucción? Y hoy en día nadie quiere enseñar doctrina porque se necesita mucho tiempo. Vamos a poner un ejemplo. Nuestros hijos van al colegio de manera obligatoria 5 días a la semana.
desde las 7:30 de la mañana hasta el 12 del mediodía. ¿Cuántas horas son? 5 horas, pero pongámosle 4 más los recreos. Ahora 5 por 4, ¿cuánto es? 20 horas a la semana. Ahora 20 horas a la semana por 4, 80 horas al mes. Así también nosotros hemos estudiado, tú y yo, algunos siguen estudiando. Ahora tú, hermanito, hermanita, que vienes a la iglesia, al culto, 4 veces a la semana y recibes 4 horas de enseñanza por semana. ¿Cuántas horas al mes? Son 16 horas. Y en 16 horas al mes y la media hora que te duermes, y como no llegas temprano o a veces no vienes, pongámosle 10 horas. Nuestros hijos en 80 horas no aprenden y ustedes en 10 horas aprenderán. El mundo sabe que necesita más tiempo para enseñar, pero los predicadores de hoy dicen: mucha enseñanza enferma a las ovejas. 20 minutos de prédica es suficiente. Media hora ya es un insulto. 1 hora es digno de muerte. Así somos nosotros. Y ahora vamos a leer la doctrina de los apóstoles, primera de Timoteo, el capítulo 4, verso 6. Si esto, dice, si esta doctrina sana y verdadera, enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahora sigamos con la doctrina de Jesús. Juan capítulo 7, verso 16. Jesús respondió, les dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Verso 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Verso 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Qué precioso este versículo. Con este versículo vamos a cerrar esta enseñanza, queridos hermanos, para que ustedes lean en sus casas y aprendan. En este carnaval les va a caer muy bien esta enseñanza. Mientras estén mirando novelas o películas, dejen de mirar eso y vengan a mirar el video, y aquí se van a enterar de la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amén.